Las emociones son parte de nosotros, o sea, eso es lo maravilloso del ser humano, que puede experimentar las emociones de entrada las primarias, que habíamos dicho que en el budismo van del miedo al amor, en la Gestalt, por ejemplo, manejan 5, que le llamamos matea, que es el miedo, alegría, tristeza, enojo y el afecto. Todas ellas son parte de nosotros. Y también, Yolanda, recordando lo que nos decías la semana pasada, que las emociones eran de corto plazo, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, hay que aprender a manejarlas cuando también las identificamos como esta expresión que no dura mucho tiempo, pero que puede en ocasiones sacarnos completamente del lugar. Y eso es también de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y podemos ver a un niño chiquito de 2, 3 años tirarse, literal, tirarse al piso a hacer sus pataletas, hacer estos berrinches, incluso llorar, gritar, y hasta cierto grado es normal, porque corresponde a una etapa del desarrollo. Pero cuando ya estamos hablando de un niño de 10 años, pues no esperamos eso. Esperamos su mayor autocontrol precisamente por su maduración. Pero podemos ver niños de 10 años que parecen de 6, 7 años en esta expresividad, en este manejo de sus emociones. Y es porque precisamente tienen un retraso en su maduración. En algunos adolescentes, por ejemplo, de 15 años o mayores, pues no hacen pataletas, no se tiran al piso, pero se pueden volver confrontativos porque ya Sí. físicamente también están en mejores posibilidades de poder enfrentar al otro, ¿no? Y nos ha tocado ver cómo confrontan al papá, a la mamá, al docente, porque el manejo que no tienen de esa emoción los hace, al menos por esta capacidad física que tienen ya por ser más grandes que un niño, confrontarlos de esa manera, ¿es correcto? Súper correcto, Juan Carlos. Además, otra manera que tienen es a lo mejor azotar la puerta, ir refunfuñando. O sea, ahí estamos viendo no la pataleta en el piso, no ese llanto de niño chiquito, pero sí estamos viendo cómo no pueden ejercer ese autocontrol. Están fuera de sí, ¿no? Porque no es normal, no es correcto azotar una puerta. Y eso es lo que hacen. Así manifiestan su descontrol emocional. Así manifiestan que no están de acuerdo con una situación porque no saben manejarla. ¿Sí? Hay como unas premisas para poder diseñar las estrategias. ¿Cómo podemos, cuando no tenemos nosotros el conocimiento, responder a esas cuestiones de descontrol y que sí nos funcione? Porque pues eso es lo que todo mundo nos queremos hacer, ¿no? Y cuando decimos, es que bríndame estrategias, es dime cómo hago para enfrentar sin que esto genere un conflicto mayor del que ya de por sí existía por esa rabieta, esa pataleta, ese azotón de puerta, qué sé yo. Definitivamente, Juan Carlos, sí hay estrategias para cada edad, como a lo mejor un tiempo fuera, que son estrategias que han sido probadas y que están dirigidas a niños menores de 12 años. Pero esa estrategia se podría adaptar para adolescentes, incluso para adultos. Y ahorita voy a ir tocando cada una de ellas. Antes de implementar la estrategia, o sea, lo primero, Juan Carlos, es como papás no estar involucrados emocionalmente y si lo estamos, dar un pasito atrás para nosotros regularnos, estar fríos y poder así actuar de una manera mucho más asertiva. Y la contención emocional no quiere decir el contener, el reprimir. Las emociones son energía que de pronto se nos están desbordando. ¿Y qué tenemos que hacer? Darles cauce. Porque si no les damos cauce, se desbordan y entonces sí, hieren a la otra persona, se meten en problemas, desgastan las relaciones, etcétera, etcétera. Sí es cierto que sabiendo estas situaciones de que tenemos que darle cauce, que se nos puede desbordar, que debemos estar fríos, eso nos va a permitir diseñar después nuestras propias estrategias. Pero cómo es distinto el comportamiento de cada una y cada uno de ellos, en donde estos preceptos que comentas siempre es importante tenerlos en cuenta, ¿no? La frialdad, el conocimiento del manejo y de la identificación de la emoción y darle cauce. No,
no es taparlo, o sea, como el niño que está llorando, no vas a evitar que llore, ¿no? Tapándole la boca y al contrario, eso le va a generar todavía más. Más bien es, quieres llorar, a lo mejor lo abrazas y lloro en mi regazo. No le evitas que llore, pero llora en mi regazo, que se sienta protegido, querido, aunque no estés de acuerdo con que esté llorando. Ya después lo abordarás cuando haya desbordado esa presión tan fuerte y en donde esté un poquito más en calma, entonces, con esta frialdad, con este conocimiento y con esta contención, puedes dar cauce a esa emoción y cauce a una mejor relación, que al final eso es lo que queremos, ¿no? Dentro del ámbito familiar, pero también para que el niño o la niña, el adolescente, aprendan estas situaciones cuando tienen que desenvolverse de una manera independiente a nosotros. O sea, yo lo primero que les digo es, no digamos que las emociones son buenas o son malas. No, las emociones son. La manera en la cual las manejamos es lo que los hace ser positivos, negativos, funcionales o disfuncionales. Lo primero, Juan Carlos, es cada emoción debe de tener un sí y un no. Que sí puedo hacer, que no puedo hacer. Y lo Muy bien. ponen por escrito, ¿no? Por escrito. A ver, ¿se vale enojarse? Sí. No se vale empujar, no se vale decir palabras groseras, hirientes, no se vale patalear, no se vale, y hacen una lista. ¿Qué sí puedes hacer? Puedes salir y gritar en el patio, ¡ah! Para sacar tu enojo, ¿no? Es una técnica de descarga. Una de las estrategias es, tengan ustedes siempre algo positivo, un evento positivo, un momento en el cual se hayan sentido muy bien o un lugar. Por ejemplo, el recordar el bosque o a lo mejor el recordar un momento con mi pareja o un momento con mis hijos, una situación agradable que me permita, ¿no? El volverme regular. Y yo lo que les digo es, no se trata de regularnos para que ahí murió, porque eso no se trata. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que ese detonador no se ha trabajado y en cualquier momento vuelve a salir. Se trata de podernos regular para que una vez que estemos tranquilos, retomemos el tema y le pongamos una solución, como bien lo dijiste, Juan Carlos, y después lo platicamos con nuestros hijos. Es esto que pasó, no estuvo bien, cómo lo pudiste haber resuelto, qué consecuencias te trajeron, pero ya estamos calmados, ya podemos pensar. Esto se logra dominar con base a la práctica Ujú. y nos vamos a equivocar varias veces, pero no por eso hay que dejar de insistir para poder dominar ese tipo de comportamiento que necesitamos para nosotros mismos, como también dialogarlo con nuestras parejas para que estemos en la sintonía, porque pues tampoco se vale que yo esté muy zen, como dicen, ¿no? Así muy tranquilo, y mientras tu pareja esté echando chispas o al revés, ¿no? Ujú, Que tu pareja ujú. sea más tranquila, pero también tus hijos, porque finalmente se va a volver una dinámica del ambiente familiar. Si cultivamos eso y tratamos de hacerlo parte de, será mucho más fácil encauzar todas estas situaciones. El adulto es el primero que tiene que poner el ejemplo, porque no se vale decir al niño, contrólate, deja de hacer un berrinche cuando tú le estás gritando, cuando te está viendo con tu cara, ¿no? Con esta expresión no verbal. Pues no hay congruencia entre lo que te estoy pidiendo y lo que yo estoy haciendo. Entonces tengo que empezar por mí y tengo que empezar a practicar yo ese control emocional. Y si a mí el niño me ve controlado, va a ser mucho más fácil que logremos establecer una buena contención emocional. No, no todo tiene que ser gritos y todo, a veces el lenguaje corporal, o sea, una mirada totalmente enérgica, ¿no? O la levantada de mano, pues por supuesto, no neces ¿por qué? Porque estás en un centro comercial, porque estás en el teatro, en el cine, en la iglesia, en algún lado público en donde no le puedes gritar, pero estás también en efervescencia y con la levantada de mano o la mirada es nuevamente activar ese sistema poco favorable
para el desborde de la emoción. Estoy bien, ¿no? Sí, por supuesto. Otra estrategia es la respiración. O sea, cuando tú estás consciente de tu respiración, cuando además le das tiempos, inhales en 1, 2, 3 y sacas en 1, 2, 3, o a lo mejor más, de verdad oxigenas el cerebro. Y no solo el cerebro, o sea, todo tu cuerpo. O sea, se producen además una serie de químicos que ayudan muchísimo a la regulación emocional, porque permiten que el cerebro se oxigene y permiten una mejor conectividad. Inhala paz o lo que tú quieras, algo positivo. Inhala paz y saca ese enojo. Vuelve a inhalar alegría, bienestar, armonía y ahora saca, ¿no? Esa desesperación que tienes. Y así lo visualizas, ¿no? Así te visualizas inhalando y exhalando, estando atento a la temperatura que entra el aire y cómo sale. Y entonces eso también te cambia de foco, fíjate, es una segunda virtud que te da la respiración. Es cierto que la respiración, incluso ahorita ustedes mismos, si hacen el ejercicio de inspirar profundamente y sentir cómo se llena su estómago, sus pulmones, y lo sacan, y con que lo repitan 2, 3 veces, y pueden estarlo haciendo donde sea, es bastante, bastante pacificante. Creo que hay que tener en cuenta no podemos nosotros intervenir y querer que aprendan en el momento de la crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita leía algunos de los comentarios y es que no, es que en este momento no lo logra, es que se enoja, es que se irrita más, es que no lo puedo controlar, es que efectivamente el momento de la crisis no es el momento, no es un recurso pedagógico para poderlo usar, es totalmente contrario. Hay que dejar que fluya ese momento y después en la calma es cuando se instruye para ese manejo. Entonces, si pudieras más adelante, cuando vuelve a presentarse otra crisis, recordarle y decirle, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a respirar? No, pero yo no quiero y todo. Ya déjalo, no lo vuelvo, porque le vas a jalar el gatillo más, le vas a subir los decibeles, ¿no? Y mejor es llevarla con calma. Y es un proceso, no se aprende de la noche a la mañana, como bien lo decías, Yolanda. Y una práctica que tiene que hacerse con frecuencia, con intensidad, para que pueda entonces ser aprendida. De lo contrario, pues no va a fructificar nuestra estrategia de manejo de la emoción. Cuando son niños pequeños, cuando son adolescentes, y cómo cambia un poco el asunto, sobre todo porque los adolescentes sin duda se van a volver mucho más confrontativos, ¿no? Y los padres en ocasiones nos volvemos mucho menos tolerantes con los adolescentes. Es una combinación a veces poco afortunada para el manejo de una crisis de esta naturaleza. Creo que aquí es importante identificar de ese acto, de esa conducta, qué hay atrás. Atrás hay a lo mejor su inmadurez porque es niño, ¿ok? ¿Hasta dónde es lo que se puede esperar, ¿no? Porque los niños no se golpean, o sea, pueden hacer rabietas, pero no se hacen daño, ¿ok? Entonces, ¿qué más hay? Además de su inmadurez. No, pues es que ya también está habiendo un trastorno, ¿no? Como lo que es el TDA, sabemos que esto lo complica un poco más. Pero también podemos analizar qué de esa acción, ¿sí? Ya también es parte del niño. ¿Por qué? Porque aprendió a manipular, porque aprendió a chantajear, ¿sí? Porque lo está utilizando para salirse con la suya, porque está logrando un resultado. Y también hay que analizar la parte del papá. ¿Tú con esto qué te pasa? Ahora, si estamos viendo que de verdad el niño no está pudiendo contenerse, lo dije la sesión pasada, y ya estamos viendo que se pone en peligro, ¿sí? Porque sí se está golpeando, porque está totalmente fuera de sí, en esos momentos de lo que se trata es simplemente de abrazarlo por atrás y bajarlo al piso, sentarlo. ¿Por qué? Porque si tú llegas y abrazas a un niño, te puede golpear, te va a patalear, te va a empujar, porque está enojado, está fuera de sí. Entonces, si tú lo abrazas por atrás y lo bajas al piso, no te puede golpear, ¿sí? Entonces, no es momento de decirle nada, no está oyendo, está ofuscado. Simplemente lo bajas hasta que él se regule.
Y una vez que ya esté regulado, entonces sí, es momento de hablar, ¿sí? Y de decirle qué fue lo que pasó. Preguntas, preguntas, por favor, porque luego nosotros estamos, y eso vuelve a enojar a la persona, sino, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Te diste cuenta qué pasó? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué puedes hacer diferente? ¿No? ¿Cómo puedes controlarte la siguiente vez? ¿Qué necesitas de mí la próxima vez? Puras preguntas para que el niño te diga qué tienes que hacer. Y vuelvo a lo mismo, anticiparte. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí, pero no puedes estar golpeando, no puedes insultar, no puedes. ¿Qué sí puedes hacer? ¿No? Entonces, mientras más claro y visual esté, como recordatorios, va a ser mucho más fácil que el niño lo tenga a la mano la estrategia y la pueda implementar. Y aquí, Yolanda, yo agregaría en el abrazo que dices por la parte de atrás, si se puede, es que tus brazos queden por arriba de los brazos del niño. Así es, así. Si tú dejas que los brazos del niño queden libres, él va a echarlos para atrás y te va a rasguñar, te va a jalar, o sea, su enojo es tal que, bueno, eh, su, su, su fuera de sí es tal que puede incluso golpearse en la pared, puede también sin duda causarte daño a ti. Entonces, es abrazarlo sin que sea apresarlo como policía, ¿no? Pero sí con la suficiente energía para que no se pueda desprender, para que el tiempo que sea necesario se pueda calmar, pero que lo mantengas también con seguridad. Ujú. Porque si no, pues sí puede también como ser una situación complicada. Sí, y no ceder, y no ceder. ¿Por qué? Porque él va a hacer lo imposible para que tú caigas en eso. Entonces, te lo va a hacer una vez, te lo va a hacer 2 veces. A la tercera va a entender que va a bajar en frecuencia y en intensidad su berrinche. Vamos en buen camino, vamos progresando. Paciencia, tolerancia, pero sí, Lucy, ser firme, por supuesto, que vean que a través de este descontrol emocional no nos ganan, ¿sí? Y que yo no tengo por qué regularte, yo te voy a dar estrategias, pero el autocontrol es tuyo. Yo aquí me gustaría hacer un comercial, Yolanda, del libro que tienes ahí a tus espaldas, porque ese libro me parece que puede venirles muy bien para muchas personas, porque justamente es cómo criar a un hijo con TDA y bueno, ese libro lo escribió Yolanda y tiene también una buena cantidad de estrategias y habla también una buena parte de las emociones y demás. Entonces me parece que sería también como muy útil que puedan recurrir a ese documento porque les puede servir mucho, ¿no? Y bueno, aprender también del TDA, porque si ustedes sospechan que sus hijos, sus hijas o alguno de los alumnos que tienen, si ustedes son docentes o incluso si hay psicólogos o psicólogas que nos estén escuchando y todavía no están tan familiarizados en cómo valorar y diagnosticar a un niño que pueda tener TDA, hay que aprender de este trastorno porque eso nos va a dar muchos elementos para poder tener el diseño de estrategias adecuadas, que era lo que te decía. Si nosotros tenemos conocimiento, vamos a poder utilizar la razón para que no nos gane la víscera contra la emoción, ¿no? Pero también para nosotros como papás, si tenemos a nuestros hijos en un momento dado, cómo nosotros controlarnos para evitar. Ahora, lo que nosotros hagamos en el manejo de la ira, del enojo, la frustración, lo que sea, esa manera de actuar lo van a vivir también nuestros hijos, ¿no? Sin duda. Mira, no me quiero ir sin cerrar porque luego me enfoco mucho a la mejor a papás y aquí Gina me dice, estrategias para un docente para trabajar en grupos, no de manera individual. Y si tú tienes un grupo de 30 niños, pues a lo mejor es difícil que tú estés al tanto de las emociones o de lo que están sintiendo y no lo comparten, pero sí puedes hacer ciertas cosas como, por ejemplo, de entrada pueden hacer un ejercicio grupal, ¿sí? Donde puedes hacer una meditación, un mindfulness de 2, 3 minutos, ¿no? Descéntrate en el aquí y en el ahora. Y entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio en el cual piensa en o date cuenta de 3 cosas que puedas
mirar, 2 que puedas escuchar y 1 que puedas sentir, ¿no? Y es en el aquí y en el ahora, es ubicarlos, es cambiar el foco de lo que traían para estar aquí. Otro ejercicio en el cual la técnica del espagueti. ¿Cómo es un espagueti? Duro. Y cocido es aguado. Bueno, vamos a jugar al espagueti. Entonces, de pronto es, a ver, tensa tus dedos, tensa tu mano, tensa tu brazo, tensa tu torso. Así, lo vas tensando todo el cuerpo y ahora es poco a poco lo vamos a ir soltando hasta que quede guango. Y otra vez, y lo haces 3 veces. Entonces, de esta manera se van liberando y se van trabajando las emociones. ¿Qué puedes hacer? Incluso poner a la mejor entre clase y clase un mandala. Hay canciones de tecnología donde te dura 1 minuto y que el niño se enfoque y entonces trabajas la emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los hace regular y como te digo, también en el aula, pon su rincón de la calma, donde tenga cuentos, tenga a lo mejor mandalas que dibujar, ciertas cosas que le ayuden a regularse. Incluso a lo mejor ya lo viste, Gina, en los videos que circulan en Facebook, pero hay en algunas escuelas donde el profesor está justamente a la entrada de su salón de clase y cuando va entrando cada uno de los niños lo saluda personalmente y a veces lo saluda de manera distinta a cada uno, ¿no? Con palmadas aquí, todo, como que ya hacen un ritual. Eso le ayuda mucho al docente para ver en qué estado de ánimo llega el niño. No todas funcionan con todo mundo, ni en todo momento, también eso es muy importante. Entonces no puede circular como receta de cocina o como recomendación de voz en voz, no siempre todo funciona así y por lo mismo hay que tener como mucho tesón y pues el conocimiento para hacerlo.